Hay fotografías que nos hacen reír, otras nos hacen llorar o hasta reflexionar, y algunas nos recuerdan sentimientos o momentos en los cuales fuimos felices. Hay otras que solo captan momentos, y es la historia posterior a la misma la que nos dicta su valor. Hoy veremos algunas fotografías que han quedado en las memorias de pueblos o de personas, sobre todo por su valor histórico o cultural. Espero las disfruten y dime qué opinas de ellas en la caja de comentarios. Comenzamos. Durante casi 30 años, el cofundador de Apple y su similar de Microsoft fueron los dos pilares sobre los cuales descansaba la computadora personal. Steve Jobs le solicitó un software gráfico a Bill Gates para la Macintosh. Poco después, Gates anunció Windows, un clon del sistema que Jobs planeaba lanzar previamente, y eso fue todo. En la foto se encontraba en la casa de Gates, compartiendo de forma casual. Dime qué ves. Observa claramente, pues tu vida puede estar en riesgo. Mira nuevamente. Así era como se presentaba esta fotografía. Se podría decir que se trataba de un cuerpo de un soldado, aparentemente muerto o en el mejor de los casos herido, en el campo de batalla. El cuerpo en el suelo es un soldado del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, pero no. Se trata de un maniquí vestido con ropas del ejército británico, utilizado por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. El objetivo era atraer a soldados enemigos para tenderles una emboscada. Estos maniquíes eran colocados en tierra de nadie, normalmente en el frente de batalla, y por medio de un dispositivo inserto en el brazo simulaban pedir ayuda. Cuando las tropas enemigas eran atraídas para efectuar el rescate del supuesto compañero, eran simplemente acribilladas. Estos niños juegan con cuadros de papel, con la salvedad de que los papeles son billetes de marco alemán de curso legal por valor de varios miles de millones. La realidad económica de Alemania en 1923 hacía que esa monstruosa cantidad de dinero no valiese prácticamente nada. De hecho, ese montón de billetes solo alcanzaba para comprar papel higiénico. Así que era mucho más sencillo usar los billetes como papel de baño. ¿Qué te parece esto? Una estructura de arte abstracto, un monumento. Lo curioso es que son dos tumbas. La de la derecha es de una mujer católica y la de la izquierda su marido protestante, a los que no se les permitió ser enterrados juntos. En la parte protestante de este cementerio está enterrado J.W.C. van Gorkum, coronel de la caballería holandesa y capitán de la milicia en Limburg. Su esposa, la señora J.C.P.H. van Afferden, está enterrada en la parte católica. Se casaron en 1842. La dama tenía 22 años y el coronel 33. Él era protestante y no pertenecía a la nobleza. Al final, al constructor se le permitió realizar un entrelazado de manos, un signo de amor que con el tiempo se convirtió en algo más. La siguiente fotografía parece que fue tratada con un filtro de esos que tienen Instagram o TikTok, pero no. Se trata de un pueblo totalmente cubierto por la ceniza arrojada por el volcán Pinatubo en Luzón, Filipinas, en junio de 1991. Aunque la imagen puede parecer hasta bella, lo cierto es que tras esa erupción, una nube ardiente viajó a gran velocidad con una enorme fuerza destructiva y temperaturas entre 350 y 1000 grados centígrados, arrasando todo lo que encontró a su paso. Murieron 847 personas y 250,000 se quedaron sin hogar. Lo que quedó fue teñido de gris por la ceniza.
Al fondo, parte de la erupción del volcán. La siguiente fotografía, más que curiosa, puede ser hasta jocosa. Suecia, 1967. Lunes por la mañana del 1 de marzo. Ese fue el día en que las autoridades hicieron un pequeño cambio vial. Conducir pasó de la izquierda a hacerlo por la derecha. Lo que ves fue el resultado. Esta es la imagen en la que afirmas vale más que 1000 palabras. Te presento a Harold Whittles. Tiene 6 años de edad, sordo de nacimiento, pero gracias a su nuevo auricular escucha por primera vez sonidos. La foto fue tomada en el momento exacto, en enero del año de 1974. Te presento al nigeriano Bolaji Badejo. En el año en que fue tomada esta foto era estudiante de diseño. Fue contratado por sus más de 2 metros de altura y por ser actor. Acá está vistiendo su traje de la obra clásico thriller de ciencia ficción Alien, el octavo pasajero. De esta foto no hay mayor información histórica. Se cree que fue tomado entre 1860 y 1880, por lo que se piensa que fueron de los últimos samuráis conocidos. De esta fotografía ya hablamos anteriormente y realizamos un video completo. Si gusta verlo, te lo dejo en la caja de comentarios. Parecen ser un grupo más de soldados posando para una foto en la Primera Guerra Mundial. Pues una vez más, no es lo que parece. Las milicias que ves pertenecen a los ejércitos británico y alemán y eran enemigos en el momento de ser tomada la imagen. La fotografía data de la Navidad de 1914, cuando los soldados de ambos bandos acordaron, con la oposición de sus mandos superiores, llevar a cabo una tregua. Durante ese día, 24 de diciembre, y esa noche, soldados de una parte del frente occidental cantaron villancicos, se hicieron fotos y se intercambiaron regalos, básicamente alcohol y cigarrillos. Y no fue disparado un solo proyectil, al menos por esa noche. Si te ha gustado el video y te gustó que hablara de este tema y quieres que realice uno más, dímelo en la caja de comentarios. Además, nos sería muy útil que le des me gusta y lo compartas con algún amigo. Y recuerda que puedes apoyar este proyecto desde $1 en Patreon, porque esto es Montepiero Presenta, historias que hacen historia.